El ajedrez es un juego de estrategia que pretende emular una guerra real. Esto es lo que lo hizo tan popular entre los nobles de la Edad Media. Cada pieza, peón, caballo, alfil, torre, es el equivalente de algún aspecto de la guerra que todo monarca tendría que tener en cuenta. La caballería puede moverse con agilidad y saltar por todo el tablero. Los peones avanzan lento, pero son la primera línea de ataque y si pierdes al rey, pierdes la partida. Pero de todas estas piezas hay una que siempre llama la atención: la reina. La reina puede moverse en cualquier dirección y es probablemente la pieza más poderosa del juego, pero si el ajedrez refleja una guerra real, ¿por qué la reina tiene tanto poder? Pensaba que en la Edad Media las mujeres se dedicaban a, yo qué sé, escuchar a los bardos bordar mientras miraban por la ventana y arriesgar su vida en el parto. Pero la cosa es que la reina del ajedrez no siempre fue la reina. El Sataranj, el juego persa del que se origina el ajedrez moderno, no tenía una reina sino un visir. Fue cuando el ajedrez llegó a Europa en el siglo X que el visir se convirtió en la reina o la dama. Y no fue hasta el final del siglo XV que se estableció que la reina podía moverse en cualquier dirección, convirtiéndose en la pieza más poderosa. Este nuevo ajedrez se originó en la península ibérica en torno a 1475 y estableció las reglas que han seguido hasta hoy, pero lo que destacaba era el movimiento de la reina, tanto que el nuevo ajedrez pasó a llamarse ajedrez de la dama enfadada o ajedrez loco, porque Dios no quiera que una mujer pueda moverse en diagonal sin que la llamen loca. Pero este cambio de las reglas del juego no era simplemente por hacerlo más interesante. Estos cambios mostraban el papel que la reina había tenido a lo largo de la Edad Media y cómo, pese a todo lo que hemos oído, las mujeres nobles de la Edad Media acumularon y manejaron el poder. Un poder que cayó con el antiguo régimen y que fue silenciado durante el siglo XIX. Esta no es la historia solo de damas medievales, es la historia del girl power, es la historia de las reinas y las reinas del pop. Esta historia es la de Leonor de Aquitania, la reina Urraca, Violante de Hungría, María Antonieta, Taylor Swift, Britney Spears, Miley Cyrus. Esta historia no va de mujeres con poder, sino de cómo se construye el poder femenino en un mundo dominado por hombres. Y cómo bajo una sociedad patriarcal, cuando cambian las reglas del juego, tú puedes caer, mientras que aquellos a los que siempre has servido siguen en la cima. Cuando miramos a la historia solemos fijarnos en reyes. No nos sabemos la lista de los reyes godos, pero sabemos quiénes eran los Austrias mayores, quién era Jaume I, Luis XIV, Enrique VIII, pero rara vez no sabemos los nombres de las reinas. Salvo en el caso de Enrique porque, bueno, a quien no le gusta un buen drama. Se podría hacer hasta un musical de ello. Durante el siglo XIX, a medida que fue naciendo la historia como disciplina, los historiadores, todos hombres europeos de clase media o alta, se centraban en la gente que veían más parecida a ellos mismos. Además, el interés era por la historia política, guerras, tratados, y eso lo firman los reyes, no las reinas ni la gente del pueblo, ¿no? No fue hasta la segunda mitad del siglo XX que empezó a cambiar el interés para incluir a otros sujetos históricos. Se empezó con las grandes mujeres que eran tan poderosas que su poder era imposible de ignorar, como por ejemplo Leonor de Aquitania. En 1950 la historiadora Amy Kelly publicaría el estudio Leonor de Aquitania y los Cuatro Reyes, y que la autora sea una mujer no es casualidad. A medida que las mujeres se incorporaron a los centros de investigación y las universidades, sorpresa, se descubrieron nuevos temas que no estaban siendo investigados por los hombres, que mostraban que la otra mitad de la población también hacía cosas. ¿Qué me dices? Por favor. Esto ocurrió también con la historia marxista, a medida que personas de clase trabajadora llegaron a las universidades durante los años 50, o con la historia postcolonial, cuando en los 70 llegaron a las aulas personas racializadas. Lo que tendemos a buscar en el pasado suele estar influido por nuestras experiencias en el presente, y en el estudio de las mujeres sería sobre todo a partir de los años 80 cuando encontraríamos enfoques de género. Ahora se estudiaban ya no solo a las grandes figuras históricas que eran mujeres, sino cómo se construía el género en distintos periodos y cómo esto creaba estructuras que condicionaban a esos mismos personajes. Y a finales de los 90, en plena ola del movimiento Girl Power, con girl bands como las Spice Girls o artistas en solitario como Mariah Carey, Britney Spears o Christina Aguilera, por aquí en el mundo académico de pringaos con gafas y bronceado que solo te da la luz de un flexo, surgió un concepto, el queenship, o como se tradujo al castellano, la reginalidad. La reginalidad busca estudiar el poder de las reinas, mujeres de la más alta nobleza que llegaban a una posición de poder envidiable. Estudia a las reinas no solo como peones en alianzas y estrategias matrimoniales, sino como mujeres con agencia, con sus propias tierras, que cumplían un papel dentro de la monarquía,
que usaban su poder cuando llegaban a gobernar, pero que incluso cuando no gobernaban utilizaban el poder informal de la diplomacia o el patronazgo para influir en la política del reino. Pero hay un problema. Al igual que Mariah Carey, Britney Spears o Christina Aguilera, estas reinas lo eran en un sistema que a quien más beneficiaba era quienes tenían aún más poder que ellas, ya fuera el rey o un productor musical. Más recientemente, algunas autoras han propuesto utilizar el marco del queenship para estudiar a otras mujeres que, aunque no fueron reinas, también llegaron bastante alto. Pero en cualquier caso estamos hablando de... Señoras bien, señoras fete. Este vídeo lo votaron los mecenas y estuve mucho tiempo preguntándome cómo hablar del poder femenino en la Edad Media, de que las mujeres hacían cosas y la Edad Media no fue necesariamente un infierno si eras mujer, sin caer en el feminismo más blanco de Yes, Queen, hubo mujeres con poder, mira Leonor de Aquitania, y no sabía cómo enfocar una cuestión tan compleja. Por eso me alegra que este vídeo está hecho en colaboración con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCB, toda una institución que organiza exposiciones, charlas, conciertos o incluso festivales sobre la cultura de internet. Pero además es que tienen un archivo digital enorme con más de 4.000 vídeos de conferencias, ensayos y proyectos que exponen las líneas filosóficas del CCCB. Me pasa muy a menudo que recibo emails de gente preguntándome por bibliografía o por dónde empezar a investigar para pensar de forma crítica sobre algunos de los temas que yo suelo tratar en vídeos pero que nos afectan a todos en nuestra cotidianidad. Cosas como el capitalismo, la salud mental, el cambio climático, temas sobre los que en general nos beneficiamos cuando aprendemos a pensar en ellos de forma crítica y a veces también para algún trabajo de clase. Y sinceramente uno de los mejores recursos que puedo ofrecer es atender a conferencias y estos recursos online como el que ofrece el archivo del CCCB. Para este vídeo fueron muy útiles una serie de videoensayos de la serie Soy Cámara, donde se reunían a muchas de las autoras que han ido al centro. Sobre todo este ensayo llamado Feminismo Mainstream, que pone en común las posturas de varias filósofas como Judith Butler o Angela Davis sobre la necesidad de un feminismo no mainstream. Por ejemplo, esta conferencia de Angela Davis donde habla de cómo el feminismo tiene que ser revolucionario y no luchar por los privilegios para quienes ya los tienen. That this is not the path to liberation. De hecho, gracias a este archivo también he descubierto a otras autoras como Chimamanda Ngozi Adichie y Arundhati Roy, que hablan de feminismos que cuestionan el orden, sus bases económicas, en lugar de perpetuarlo repitiendo lo que ya han hecho los hombres. Además, el archivo es súper fácil de navegar porque tienen también el contenido organizado por playlists como esta de Mujeres, Trabajo y Cuidados, que me vino muy bien para contrastar tanto hablar de mujeres privilegiadas y señoras bien, y en su lugar hablar de mujeres trabajadoras y cuidados y pensar en cómo sería la vida de esas mujeres que no tenían tanto en la Edad Media. Ya han sido algunas de estas autoras, algunas de las cuales ya conocía, pero muchas otras las he conocido gracias al archivo del CCCB, Lynn Segal, Angela Davis, Judith Butler, Chimamanda Ngozi, quienes me han permitido encontrar cómo enfocar un tema tan complejo en una forma de videoensayo que sea asequible. Por ejemplo, el hecho de que hablar del poder femenino en el pasado y hoy muchas veces se ha reducido al poder desde el privilegio, el poder de mujeres corporativas y del techo de cristal, y no al poder de mujeres revolucionarias e insurrectas. De verdad os recomiendo que exploréis el archivo del CCCB para aprender con sus más de 4.000 vídeos. Estoy segurísimo de que, al igual que yo, vais a descubrir autoras y pensadores que os van a ayudar a ver el mundo de forma distinta. Y es que tantísima información esté disponible online de forma gratuita, eso sí que es un privilegio, pero uno para todas. Muchísimas gracias al CCCB por su trabajo y por el apoyo, y ahora sigamos con el vídeo. En la Edad Media el aspecto más relevante no era tu género, era tu estamento social. Y por supuesto no era lo mismo ser una dama de la nobleza que una campesina. Esto quiere decir que aunque hablamos de mujeres en la Edad Media, no había una única categoría de mujer. Yo mismo hice un vídeo hace unos años comparando a reinas históricas con iconos del pop. Pero creo que ha llegado el momento de darle una vuelta. Así que vamos a ver cómo se creaba el poder femenino en un mundo patriarcal y cómo se creó el mito de las mujeres medievales como damas esperando atentamente en el castillo sin hacer nada. Si eras mujer y habías tenido la suerte de nacer en una buena familia de la nobleza, el estamento de los velatores, en primer lugar, enhorabuena, es mucho más divertido aquí. El poder de una dama en la Edad Media venía, como en cualquier noble, de su linaje y sus vínculos familiares, pero a diferencia de los hombres, las mujeres tenían más de un tipo de vínculo familiar. Por un lado, su familia natal, el linaje de su padre. Por otro, la familia marital, la de su marido, y la familia a la que entraba a formar parte después de casarse. Hay bastante de verdad en eso de que las mujeres eran una moneda de cambio para las familias nobles. Si casabas a tu hija con una familia más importante, tendrías un buen aliado. Si la casabas con el rey, estarías más cerca del trono y podrías pedir cosas al rey. Esto se debe al modelo de familia y poder y en concreto a tres aspectos que se combinaban.
Y os pido perdón porque voy a usar términos de antropología, pero os los explico. Que además así la próxima vez que juguéis al Scrabble podéis usar uno de estos y ganar más puntos. Lo primero es que el poder ahora estaba vinculado a linajes y familias. A medida que el Imperio Romano se desintegraba, los poderosos pasaron a ser aquellos que tenían la tierra a nivel personal y se la transmitían a sus hijos. Ya no había un emperador dándote o quitándote, sino cientos de señores con más o menos tierras que eran dueños y señores de sus propios territorios y podían guerrear con el señor de al lado o aliarse con él para guerrear con el señor de un poco más allá. Lo segundo es que la familia era patrilineal, es decir, que el linaje, el renombre y la pertenencia al grupo familiar se transmitía de padres a hijos por la vía paterna, aunque una hija podía heredar en ausencia de un heredero varón. Esto significa que el matrimonio de las hijas se convertía en algo estratégico. Tu hijo era para heredar y tu hija para buscar aliados. Y el tercer aspecto es que la familia era patrilocal. Esto significa que al casarse, la pareja pasa a vivir en la casa del novio, mientras que la mujer abandona la casa, y simbólicamente también la familia, de sus padres. Y diréis, pues ¿qué más da dónde se vaya a vivir? Con lo difícil que está el mercado inmobiliario, pues normal que se vaya a vivir con los suegros. Pero lo que esto quiere decir es que se esperaba que la mujer se integrase en la familia de su marido y no al revés. Y como parte de la familia de su marido, se esperaba que ella no solo diese herederos, sino también que aumentase el prestigio de la familia. Y estos tres elementos ponían a las mujeres de la nobleza en la Edad Media en una posición interesante. Por un lado, la mujer, en teoría, pasaba a ser parte de la familia del marido, pero por otro, todo este sistema de alianzas y herencias hacía que la familia de origen también tuviera un interés en mantenerse cerca de ella. No era como que fuese a olvidar de repente a sus padres y sus hermanos, que también venían de un linaje importante. La mujer estaba entre medias de dos familias, la natal y la matrimonial. Económicamente esto se representa con dos cosas, la dote y las arras. Las arras eran el dinero que el novio daba a la novia después de casarse y la dote el dinero que la familia natal daba a la mujer para que llevase con ella al matrimonio. Cuanta más dote tuviera una muchacha, más casadera era. Esta dote incluía dinero y bienes y, sobre todo en la Alta Edad Media, podía incluir también tierras. Todo esto era técnicamente propiedad de la mujer, aunque solía ser administrado por el marido. Pero más tarde, durante la Baja Edad Media y el Renacimiento, era normal que las reinas consortes recibiesen tierras de su marido para mantener sus gastos y su casa. Por ejemplo, en Portugal, la reina tenía hasta 6 ciudades donde ella tenía total jurisdicción. Estos intercambios no eran solo de propiedad, también eran de costumbre y tradiciones. Por ejemplo, cuando Leonor de Castilla viajó a Inglaterra para casarse con Eduardo I, se trajo consigo las baldosas para alicatar un baño, porque aunque en Inglaterra conocían los baños, eso de que tuvieran baldosas para no dañar la estructura con la condensación del agua, como que no les entraba en la cabeza. Y ahí siguen, 800 años después, que tienen baños con moqueta. Así es. Creo en la supremacía mediterránea. Y esto daba a la dama una buena posición, con propiedad, algo que no había tenido bajo la autoridad de su padre, y con dos vínculos con dos familias diferentes. Si casabas bien, tendrías a tu familia natal pidiéndote que intercedieras por ellos, y a tu familia marital pidiéndote el apoyo de los suegros cuando los necesitase. Además, estarían los vasallos de tu esposo. Era normal que otros nobles menores y súbditos acudiesen a la reina para que intercediera por ellos delante del rey. Todo esto creaba algo de juego. Si solo tienes a una persona interesada en ti, o les haces caso, o no tienes mucho que hacer. Si de repente tienes a 2 o más personas interesadas, puedes negociar. Aparte de estos aspectos económicos y estructurales, había otro elemento a tener en cuenta que marcaría a las mujeres de alta cuna durante 1500 años: el cristianismo. Veréis, la Biblia está, bueno, digamos que es como el Señor de los Anillos. Hay muchas mujeres haciendo cosas chulísimas en el lore de la precuela, pero en su entrega más reciente no pasa el test de Bechdel. El modelo con el que se comparará a toda dama será el modelo de la mujer cristiana por antonomasia, la Virgen María. El ideal cristiano de mujer era una mujer piadosa, una mujer que había sido madre y virgen, pero como eso de ser madre y virgen es bastante difícil de conseguir, a no ser que te visite un ángel, se conformaban con eso de que fuese una madre piadosa. Y virgen hasta el matrimonio, eso también. Es decir, ahora se esperaba que las damas no solo fueran a ceremonias religiosas, también que alimentasen una imagen de pureza, que promovieran obras religiosas y que fuesen madres. Eso no cambió. ¿Ser madre? Pues lo que soy yo, ser madre. Ahora que el poder de las damas derivaba de sus conexiones familiares, eso también incluía tener hijos que continuasen el linaje al que se había unido. Durante la Edad Media y moderna, la imagen de las mujeres sirvió para juzgarlas continuamente, si eran buenas o si eran malas, pero también ellas jugaban un papel a la hora de crear su imagen. Y tal vez el caso más claro es el de María Antonieta. Sé que no es medieval, pero disculpadme, es que lo de juzgar a las mujeres por su imagen es casi eterno. Esta es María Antonieta en una chemise, un retrato de la reina de Francia mostrando un estilo muchísimo más sencillo del habitual.
Lo sé, me ha robado el look. El cuadro fue pintado por la artista Vigée Lebrun en 1783, y aunque para aquel entonces la reina ya había sido acusada de gastar demasiado en vestidos, este retrato fue juzgado precisamente por lo contrario. El vestido pastoral de muselina era demasiado sencillo e indigno para una reina. Cuando fue mostrado al público, el retrato causó tal escándalo entre los nobles que la artista tuvo que pintarle otro vestido encima. 2 años después, otro escándalo de despilfarro sacudió a María Antonieta, el famoso asunto del collar, en el que básicamente una timadora se hizo pasar por la reina para engañar a este pavo de aquí para que comprase un collar carísimo. Cuando se descubrió todo el pastel, muchos acusaron a María Antonieta de ser la mente calculadora detrás de todo y haber utilizado a la falsificadora para quitarse de en medio a un rival político. Todo pese a que María Antonieta no había hecho nada. Así que el siguiente retrato que la reina le encargó a Vigée Lebrun fue toda una campaña para intentar lavar su imagen. Aquí sale vestida de forma regia, pero algo sobria, y rodeada de sus hijos, con una cuna vacía al lado como un guiño a Sofía, la hija que acababa de perder ese mismo año. Cuando en 2013 Miley Cyrus salió a actuar en los VMA, su performance ocupó todos los titulares. Frente a la imagen de chica Disney que había promovido la compañía con la serie de Hannah Montana, la cantante se reveló mostrando una imagen más rebelde, más sexual. Los medios, por supuesto, la llamaron loca, la acusaron de pervertir a la juventud, dar mal ejemplo. Años después, Miley ha conseguido poco a poco reconstruir una imagen nueva, con álbumes más personales, pero que se alejaron de esa primera imagen hipersexualizada. Cuando un escándalo sacude a un artista del pop por una imagen demasiado desvergonzada, demasiado provocativa, lo siguiente que suele llegar es un intento por reconstruir una imagen más aceptable. Taylor Swift tuvo su Reputation era cuando la acusaron de ser una serpiente, pero luego siguió esto con Lover y con baladitas folk. Britney tuvo un 2007 en el que todos la llamaron loca y tardó más de 10 años en que la gente se diera cuenta del abuso por el que estaba pasando por parte de su familia. Todo artista vive de su imagen, pero ninguna es más analizada con lupa que la de las artistas. Por supuesto, ese intento de lavado de imagen no funcionó, y María Antonieta sería guillotinada unos años después como el símbolo del régimen al que había que derrocar, uno en el que ella no fue sino una pieza. Pero es ella quien ha pasado a la historia como la reina frívola, derrochadora, la que, cuando le dijeron que el pueblo no tenía para pan, dijo que comieran pastel. No lo dijo. Durante su campaña de desprestigio se lanzarían otras acusaciones peores, que tuvo amantes, que abusaba sexualmente de su hijo. Es decir, una dama tenía que tener una imagen muy medida, una sobre la que ella tenía cierto control, pero cualquier escándalo, incluso cuando ella no tenía nada que ver, podía tumbar toda esa imagen. Los insultos que llegarían serían de mala madre, de manipuladora, de frívola, insultos que rara vez se lanzan a hombres, pero que son lo primero que llega a las mujeres. Y aunque Taylor Swift tuvo más suerte a la hora de reinventarse, algunas, por mucho que lo intentaron, no dejaron de ser juzgadas no por lo que hacían, sino por esa imagen. En un sistema de poder tan desigual y tan patriarcal como era la sociedad feudal, la posición de las mujeres no podía ser algo que quedase sin regular. Había modelos de dama a los que aspirar, pero estos modelos se basaban en lo que se ha llamado esferas separadas del poder. Si los hombres de la nobleza se dedicaban sobre todo a la guerra y a la búsqueda de aliados políticos, las mujeres se dedicaban a la gestión y la administración de la casa. Y con casa no me refiero a las tareas del hogar, para eso estaban los sirvientes. No, me refiero a lo que en inglés se llama la household. La household incluye no solo la familia que vive en una casa, sino también los sirvientes, los invitados, las redes de clientes que tuviera esa familia, además de las tierras asociadas a ese hogar. Una mujer noble haría cosas como nombrar a las personas adecuadas para administrar las propiedades o mantendría las cuentas y los gastos de la casa. El arzobispo Ingmaro de Reims escribió un tratado sobre cómo tenía que funcionar una familia real y lo explica así. La reina es la responsable de la gestión del palacio y de la dignidad real, así como los regalos a oficiales. Esto quiere decir que la dama, la mujer con poder, era tan parte de ese sistema de poder patriarcal como su marido. La monarquía, por mucho que esté personalizada en el rey, era una estructura que se sostenía con muchos agentes. El rey, la reina, sus hermanos, consejeros... Todos tenían distintos papeles que cumplir para que funcionase la maquinaria. El poder no nace de uno, sino que crecía en base a relaciones y círculos concéntricos de poder, influencia y capacidad de acción. Esto hacía a las mujeres una parte integral de ese poder. Si lo que ellas hacían, el reino o el señorío, se iba a la mierda. Pero igualmente, el centro de esos círculos era el rey y el linaje. De igual forma, Ariana Grande o Taylor Swift son mujeres con un gran talento artístico. Sin su trabajo, sin su pasión por su música, ellas no serían los iconos que son hoy. Pero desde luego, Universal Music, el sello discográfico bajo el que están, se llevaría muchísimo menos dinero.
Estas mujeres cantan por sí mismas, actúan por sí mismas, pero son también empujadas a cantar y actuar para otras personas, para enriquecer a corporaciones que también pueden manipular su imagen, editarlas o censurarlas. Son producidas por el sello musical que, en cuanto se canse o den problemas, puede crear a otra estrella del pop. E incluso en la rara ocasión en la que estas corporaciones tienen un CEO que es una mujer, la estructura en sí seguirá siendo patriarcal, basada en la explotación para el enriquecimiento de unos pocos. Tal vez el ejemplo más claro de esto es el papel que tenía la mujer como consejera o como regente, donde su consejo y sus decisiones eran para la persona que tenía el título real. Gobernaban en su nombre y podían mover el gobierno en una u otra dirección. En algunos reinos, esto de que las mujeres gobernasen en nombre de sus maridos o de sus hijos llegó a institucionalizarse. Por ejemplo, en la corona de Aragón. A medida que los reyes de Aragón se vinieron arriba y empezaron a conquistar territorios por todo el Mediterráneo, se hizo evidente que no podía estar en todos los sitios a la vez. Y aunque al principio esto se solucionaba nombrando gobernadores, a partir de 1330 esta era una labor que cumplía la reina. La reina era lugarteniente cuando el reino estaba. Y muchas de estas reinas lugarteniente fueron cruciales para la expansión de la corona de Aragón. Por ejemplo, María de Castilla fue lugarteniente general de Aragón y Cataluña mientras su marido Alfonso se iba de vacaciones a Sicilia para intentar conquistar Nápoles. Y aparte de un reino nuevo para la corona, el muy desagradecido también se trajo una amante nueva de Italia. Hombres te dejan cuidándoles el reino y así te lo pagan. Pero tenemos casos donde esta cercanía al rey funcionaba más en igualdad. Por ejemplo, Jaime I de Aragón siempre consultaba con su mujer Violante de Hungría los asuntos de estado. Y de hecho, en su libro dels Fates, Feliz día de tothom, que es como una autobiografía del rey, cuenta como una vez, para la cena, ella iba tarde porque estaba terminando con unos asuntos y mandó que avisasen al rey de que fuese cenando y que no la esperase. Jaume le escribió para quejarse de que él había estado esperando al pie del castillo durante horas y aún así siguió esperando hasta que la reina llegó y ambos pudieron entrar juntos para tomar la cena. Menos mal que no había Twitter por aquel entonces o a Jaime I le hubiesen llamado cornudo o calzonazos. Muchas reinas actuaron como regentes bien por sus hijos menores de edad o por sus maridos cuando estaban indispuestos, y durante sus regencias fueron clave para la evolución de sus reinos, tejiendo alianzas e incluso treguas. Pero la posición de Violante y de otras reinas nacía de su relación con otros hombres y de cómo ellas se adecuaban a esos ideales de pureza. Estas expectativas, por otro lado, hacía que surgieran muchos escritos en torno a las mujeres y su educación, sobre todo a finales de la Edad Media, a medida que la cultura de las cortes europeas se hacía más y más sofisticada, con reglas de protocolo que eran francamente insoportables. Que qué tenedor tenías que utilizar para la carne, que cómo debajo tenías que hacer la reverencia, que cómo se snifaba el tabaco, ese tipo de cosas que solo se le ocurre a gente que no tenía que madrugar para trabajar. Por ejemplo, Anne de Beaujeu, la hija de Luis XI, fue declarada regente de su hermano cuando, en el lecho de muerte, su padre la llamó la mujer menos loca de Francia. Oh. Anne escribió un manual para su hija llamado Las Enseignements, o, para no sonar pedante, lo llamaré Las Enseñanzas. Además, cuando su hermano se casó, adoptó a su cuñada bajo su ala y la educó, y llegó a formar en su casa una escuela para mujeres nobles y de la realeza, donde enseñaba todo lo necesario para la educación de una buena dama. Esto no solo eran cosas como la etiqueta, también diplomacia y una educación formal y política. Yo diría que son como las escuelas de idols del K-pop, pero la verdad es que no sé tanto de la industria musical coreana y no quiero tener a las hordas de stans por aquí, así que... Pero hubo una mujer que vio cómo se trataba a las damas de la Edad Media y se dio cuenta de que esto no era suficiente. Christine de Pizan fue una filósofa del siglo XIV que a menudo es considerada como uno de los aportes más tempranos al feminismo. Christine fundó un grupo, la Querelle de la Rose, ¡Oh, la, la! Con el Monsieur Franchute. que daría pie a la llamada querella de las mujeres, un debate que defendía la capacidad intelectual de las mujeres y su acceso a la educación. Básicamente, Christine estaba harta de leer textos escritos por señores diciendo que las mujeres no servían para el gobierno o que las reducían a manipuladoras y seductoras, y decidió escribir este libro, La ciudad de las damas, donde defendía que no, que de hecho las mujeres pueden hacer cosas y que de hecho las mujeres pueden ser virtuosas y leales a su marido y prudentes y discretas y buenas madres y aún así tener una vida activa. Este libro dijo, una mujer puede hacerlo todo, si eras noble, claro está. Podríamos llamarlo The Old Gaslight Gatekeep Girl Boss. Para Pizan, por ejemplo, las mujeres eran más gentiles, más amables por naturaleza, y eso las hacía más adecuadas para mantener la paz, no como los hombres, que sí buscaban la guerra. Y quiero que disculpéis a Pizan por pecar de inocente sobre la bondad de las mujeres. Al fin y al cabo, ella no pudo conocer a Margaret Thatcher. En definitiva, las expectativas puestas sobre estas mujeres y que les permitiría tener poder eran expectativas patriarcales. Era ser pacífica y dulce y gentil y buena madre y casta y responsable. Y era
su apoyo a la hora de sostener una estructura patriarcal, la nobleza o la monarquía, lo que las hacía dignas de alabanza. Ahora, no estoy diciendo que estas mujeres simplemente siguiesen lo que otros les imponían, pero cuando una mujer quería empujar un poco más allá los límites que marcaban las expectativas sociales o adquiría más poder del esperado, lo que tenía por delante era un equilibrio muy complicado entre lo que ella quería, su poder, y las expectativas puestas sobre ella. A menudo pensamos en el poder como algo absoluto, algo que se tiene o no se tiene, en vez de como algo que surge de estas relaciones complicadas entre nuestra posición social, género, edad, riqueza, historial, reputación, leyes y las de las otras personas a nuestro alrededor. Un rey tiene poder, tiene mucho poder, pero si empieza a hacer lo que le da la gana sin vigilar todas estas relaciones, el pueblo puede unirse y utilizar su poder para empezar una revolución que acabe con el rey en la guillotina. Y una dama de la nobleza, aunque estuviese subordinada a su padre o a su marido, tenía poder. Puede que no absoluto, desde luego, pero poder. Power is power. Pero, ¿qué pasaba cuando una mujer llegaba al poder? Y aquí me refiero a ocupar el título más alto al que pueda llegar. Cuando puede ordenar ejércitos, declarar guerras, esas cosas en las que solemos pensar cuando oímos poder. Vamos, lo que en ciencias políticas se ha llamado el poder duro. Que se prepare que lo que viene para que le dé duro. Mami, yo sé que tú te dejas llevar duro. ¿Una mujer podía llegar al poder? Pues sí, claro. Para empezar, lo de que las mujeres no pudieran heredar no estaba en ninguna ley, sino que se basaba más en un uso y una costumbre por la que los hijos tenían prioridad sobre las hijas. La gente suele mencionarlo de la ley sálica, pero la ley sálica francesa se creó en el siglo XIV y no fue porque odiasen a las mujeres, sino porque... A ver cómo lo explico. Básicamente, cuando Felipe IV murió tenía 3 hijos y una hija. Esos 3 hijos estaban casados, pero hubo un escándalo llamado el escándalo de la Torre de Nesle, del que, por cierto, hice un vídeo, así que si lo queréis más desarrollado podéis verlo. Lo que pasó es que básicamente las 3 mujeres de los 3 hijos fueron acusadas de adulterio. El trono pasó al hijo mayor, Luis X, que tenía una hija, pero que era probable que no fuese hija suya. Luis se casó otra vez y mientras su mujer estaba embarazada, se murió. Así que el hermano del rey, otro Felipe, fue nombrado regente a ver qué pasaba. La viuda de Luis dio a luz, pero el niño murió al poco de nacer y, siendo que Felipe ya estaba en el trono y que se podía dudar de la legitimidad de su sobrina, le fue muy fácil decir que tenía que heredar el trono él. Esto lo hizo invocando una ley que llevaba 300 años sin usarse, pero lo hizo por su propio interés. Pero esta ley volvería a utilizarse en muy poco tiempo porque el karma es una mierda y tanto Felipe como su otro hermano murieron sin herederos varones. Por lógica, la que tendría que haber heredado el trono entonces habría sido la otra hermana, Isabel. Pero Isabel se había casado con el rey de Inglaterra, y si el trono le pasaba a ella, serían los reyes de Inglaterra los que gobernasen Francia, y nadie quería eso, así que modificaron esa antigua ley que llevaba siglos sin utilizarse para saltarse a la mujer y buscar otro heredero exclusivamente por vía paterna en algún primo lejano. Aunque hubiese que remontarse generaciones, por esa línea de herencia no pasaba una mujer. Esto sería lo que daría lugar a la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Literalmente, 2 ratas peleando por un churro. Pero precisamente porque eso de que no pudiesen heredar las mujeres no era una ley, sino una costumbre, se pudo justificar la guerra. Así que sí, una mujer podía llegar al poder y podía heredar. Esto solía ser sobre todo cuando no tenía hermanos. Algunas mujeres llegaban a ser grandísimas señoras por derecho propio. El caso más claro es el de Leonor de Aquitania, que tenía más tierras que el propio rey de Francia. Esto la convertía en la soltera más cotizada de Europa, tanto que cuando se divorció de su primer marido, la intentaron secuestrar para casarse con ella. A ver cuándo alguien me secuestra para casarse conmigo, aunque... es verdad que yo no tengo tierras ni dote. O sea, lo máximo que tengo a mi nombre es un alquiler en Madrid y un gato. Lo veo jodido. En la península ibérica tenemos a Leonor de Albuquerque, que se decía que podía andar desde Aragón hasta Galicia sin pisar ninguna tierra que no fuera suya. Pero precisamente porque tenía tantas tierras y no querían que esas tierras fuesen a parar a algún enemigo, la casaron con su sobrino. Pues una solución familiar muy típica en el antiguo régimen. Estas mujeres que eran señoras por derecho propio, por otro lado, tenían sus propios problemas, sobre todo cuando se casaban. El hecho de que tuvieran que subordinarse a su marido, pero a su vez tuvieran tierras donde ellas tenían más autoridad que ellos, podía dar pie a todo tipo de tensiones, porque se empieza dejando que tu mujer tenga sus propias tierras y se acaba dejando que se pongan encima cuando vais a hacer el sin distancia. Por ejemplo, cuando Enrique II se buscó un amante, Leonor de Aquitania se enfadó y se fue. Y después, cuando sus hijos empezaron a llevarse mal con su padre, porque Enrique II era un pieza, Leonor decidió apoyar a sus hijos, ante lo cual Enrique II decidió que lo más inteligente sería... encerrar a su mujer para que no pudiese ir a sus señoríos. Y si pensáis que esas dinámicas de familia eran chungas, en la Navidad de 1183 Enrique II invitó a sus hijos y su mujer a cenar
todos juntitos. Tipo de cena navideña en la que tu madre te dice que sí, que puedes hablar de política, porque ella misma está conspirando contra tu padre, y tu padre contra tu madre, y tu hermano contra ti, y que necesita un reality que se llame The Real Housewives of Camelot. Es que es todo lo que le pido a la vida. También hubo mujeres que llegaron a gobernar como reinas. El ejemplo más claro es Urraca de León y Berenguela de Castilla, que correinó con su hijo Fernando. Pero incluso aquí las reglas del juego eran las que eran. Berenguela tuvo que ceder el trono a su hijo para facilitar que los nobles apoyasen su causa y no se uniesen a la de su exmarido, el rey de León, que aún así llegó a invadir Castilla para intentar quitarle el trono a su propio hijo. ¿No echas de menos cuando las guerras eran básicamente las peleas familiares pero llevadas a una escala gigante? Y Urraca, que también heredó el trono de su padre y tenía un hijo, tuvo también a su segundo marido, Alfonso I de Aragón, dando por saco y alentando a los nobles a rebelarse contra su reina. La propia Urraca acusó a Alfonso de maltrato y luchó duramente por conservar su herencia. Y después de años de guerras civiles, cuando por fin consiguió quitarse al marido del medio, pues los problemas empezaron con su hijo, que también se llamaba Alfonso. Ya lo siento, es que los nobles de la Edad Media no aprendieron esa lección de no pongas el mismo nombre a dos de tus personajes, o sea, un lío. Y todas estas rebeliones sirvieron para cambiar la imagen de Urraca. Por ejemplo, en la Historia Compostelana, una crónica de la época que redactó el arzobispo de Compostela, Urraca aparece descrita como honesta, prudente y nobilísima en el libro primero. Pero para el final de la crónica, cuando Urraca ya estaba enemistada con el arzobispo, lo que dice la misma crónica cambia. Sed maledicta. Maldita la tierra en la que un niño reina y la mujer toma el mando. Un reino no se rige por ruegos y halagos, sino por leyes y autoridad. La culpa es de los padres, que las visten como gobernantes. Aparte de esto, la misma crónica compara a Urraca con villanos de la Biblia como Faraón o Judas, pero sobre todo con Jezabel, la reina malvada bíblica por antonomasia, una mujer libertina y manipuladora, inmoral y opresora. Esta imagen de la reina se mantendría durante siglos. Por ejemplo, 2 siglos después, durante el reinado de otra reina, Berenguela, los cronistas cercanos a la reina y a su hijo enfatizarían que Urraca lanzó el reino al caos por querer gobernar en solitario sin su hijo, no como Berenguela. Berenguela era virtuosa, había sabido compartir con su hijo, era buena madre. Tampoco ayudaba que Urraca tuvo amantes reconocidos y con uno de ellos tuvo 2 hijos naturales, no como Berenguela. Berenguela era piadosa y casta. Esta misoginia era estratégica, por supuesto. Los cronistas que escribían bien de Berenguela, Lucas de Tú y Jiménez de Rada, lo hacían porque eran cercanos a la corte. Criticar y hundir la imagen de Urraca servía para levantarla de Berenguela. Era hundir a la mala mujer para alzar a la buena mujer. No tengo nada en contra de las mujeres que reinan, solo tienen que adecuarse a estos estándares concretos. Siglos después, incluso después de la presunta revolución sexual, seguimos midiendo a las mujeres como modelos a seguir de acuerdo a lo que se ajusta a una imagen desexualizada y pura, buena y agradecida, que destaque pero que sea de acuerdo a los valores que nosotros queremos. En 2013, Miley Cyrus fue votada el peor modelo a seguir después de su actuación en los VMAs, y cuando esto pasó no faltaron las comparaciones con artistas musicales que eran buenos modelos a seguir. ¿Por qué no te puedes parecer más a Taylor Swift, que canta de ser una chica, de ser torpe, de ser tu vecina de al lado, aunque sea millonaria? Seguro que hay una mansión vecina a la suya, oye. Pero bueno, estos solo eran tópicos utilizados por algunos hombres en momentos concretos, ¿no? No del todo. Aunque el uso de esa misoginia para atacar o defender a mujeres concretas sí era estratégico, y no todas las mujeres con poder serían criticadas tan duramente, había todo un aparato ideológico que legitimaba estas críticas. Tomás de Aquino, por ejemplo, escribía que solo el hombre tenía razón pura y por tanto podía llegar a la forma de ser plena, mientras que las mujeres, más asociadas con la naturaleza y lo material, eran lo sucio y lo inmoral, corrompían y tenían una mayor tendencia al vicio. Todo este aparato ideológico era un sitio al que podía acudir el señor de turno cuando tocaba criticar a la señora de turno porque, por ejemplo, querías hacerte con el poder que ella tenía. Y es todo este aparato ideológico contra el que Christine de Pizan escribiría que, oye, las mujeres saben tomar decisiones y hacer cosas. Aunque una mujer podía llegar a sentarse en el trono o heredar, había formas de poder que se esperaba que ejercieran las mujeres y solo las mujeres. Como ya hemos dicho, el poder no es algo que se tiene o no en términos absolutos, y en la nobleza europea el poder funcionaba como círculos concéntricos. Y las formas de poder que más se asociaban con lo femenino entra dentro de lo que hoy llamamos dentro de la geopolítica el poder blando, el movilizar a otros países u otras facciones evitando el uso de la violencia. Para eso uno puede utilizar la diplomacia o la cultura. Hollywood es una forma de poder blando de Estados Unidos, la industria del K-pop es parte del poder blando de Corea y el Instituto Cervantes promoviendo la cultura hispana y la enseñanza del español es parte del poder blando de España. Ahora, poder blando puede llevarnos a pensar que es inferior o que no sirve para nada o que es débil, pero no es el caso. Las mujeres fueron cruciales en las relaciones internacionales a lo largo de toda la Europa medieval. Y sí, sé que decir internacional antes de que existieran los Estados-nación es problemático, pero me da igual, quiero abreviar, ¿ok?
Con esto no me refiero únicamente a ser una moneda de cambio a través del matrimonio. Yo doy mujer, tú dar paz. Para empezar, las mujeres solían mediar en la negociación de los matrimonios, sobre todo cuando ya eran madres. Leonor de Aquitania viajó hasta Castilla para elegir una esposa al rey Luis VIII y rechazó a la primera opción, Urraca, porque aunque era más guapa no le cayó bien y pensó que se entendería mejor con su hermana Blanca. Mariana y María Teresa de Austria mediaron para arreglar un matrimonio entre Carlos II y María Luisa de Orleans, y este matrimonio sirvió para poner fin a la guerra entre Francia y España. Pero una vez casada, la dama estaba en una posición privilegiada para ser diplomática, precisamente por dos de los elementos que hemos mencionado antes, la patrilocalidad y la patrilinealidad. Eran las mujeres las que viajaban de un territorio a otro, incluyendo por toda Europa, para unirse a otra familia. Las damas solían aprender más idiomas que los hombres de la nobleza, aprendían otra cultura, otros códigos y cosas que les enseñaban a manejar mejor las relaciones políticas. Por eso en el ajedrez la reina puede moverse en cualquier dirección. Un rey tenía que quedarse lo más cerca posible de su reino para controlarlo, pero mientras es la dama la que hacía todos los movimientos. Durante la Edad Moderna, por ejemplo, las mujeres de la familia Habsburgos eran no solo mujeres de reyes, también a menudo serían enviadas por toda Europa para proteger los intereses de la familia, bien como diplomáticas o como gobernadoras. Por ejemplo, en 1558, Felipe II nombró a su hermanastra Margarita de Parma gobernadora de los Países Bajos en un momento en el que las guerras de religión entre católicos y protestantes ya estaban haciendo la situación bastante complicada. Margarita estuvo 8 años ahí y cuando empezaron las revueltas y su hermanastro no mandó ayuda, fue ella la que recurrió a la diplomacia para quitar apoyos a los rebeldes y atraer a los nobles flamencos a su causa. Y si queréis saber más sobre las mujeres y la diplomacia, os recomiendo seguir a Rocío Martínez. Es investigadora en la Autónoma de Madrid, pero hace unos hilos interesantísimos en Twitter, como este hilo en el que básicamente cuenta que el emperador Leopoldo de Habsburgo exigió que los embajadores españoles no podían venir a la corte casados porque 20 años antes, cuando se casó con Margarita de Austria, ella vino rodeada de damas españolas que estaban ahí para proteger los intereses de la monarquía hispánica. Y quiero que tengáis en cuenta que los Habsburgo españoles y los austríacos eran aliados, ¿vale? Vamos, que Leopoldo era el primo y a la vez el tío de Margarita. ¿La corte europea del siglo XVII o Alabama profunda? Preguntó. Pues estas damas eran tan puntillosas con sus deberes diplomáticos que no solo mandaban cartas contando todo lo que se cocía en Viena, actuando básicamente como espías, también insistían en vestir a la española e incluso en comer a la hora española. Margarita y sus damas consiguieron que en ese palacio se comiera de 2 a 3 y no a las 12:30 como era costumbre, hasta el punto de que el emperador se quejaba de que le estaban haciendo pasar hambre en su propio palacio. De nuevo, creo en el supremacismo mediterráneo. Pero además, este papel de la reina o la dama desafía la idea de que en la Edad Media y la Edad Moderna existiera un concepto de nación. Estas mujeres se debían, ante todo, a sus vínculos familiares, fuera a la familia de nacimiento o a la familia de matrimonio. Y aparte de todo esto, hay otro aspecto donde el poder de las mujeres era mayor que cualquier otro: el matronazgo. Las damas estaban sometidas a un modelo, el de la Virgen María y la devoción, y su poder era, ante todo, diplomático e interpersonal. Esto quiere decir que la imagen lo era todo. Por un lado, financiando obras de caridad u obras para la comunidad. Una dama podía invertir parte de su dinero para financiar iglesias, conventos, hospitales, y estas obras iban en sintonía con la imagen piadosa que tenía que tener una dama. Y diréis, vale, pero ¿por qué llamarlo matronazgo y no patronazgo? ¿Es esto terminología woke? No, el término matronazgo sirve para enfatizar que este tipo de obras tenían un vínculo particular con expectativas de género. No es patronazgo pero hecho por mujeres. Son mujeres de clase alta cumpliendo con lo que se esperaba de ellas por ser mujeres de clase alta. Hoy consideramos que los famosos deben hacer obras de caridad. Dolly Parton básicamente financió una de las vacunas contra el COVID. Taylor Swift ha financiado los GoFundMe de innumerables fans para pagar sus operaciones médicas porque en Estados Unidos son unos salvajes sin sanidad pública que tienen que confiar en la bondad de desconocidos a través de internet. Rihanna, Elton John, John Legend. Se espera que un famoso elija una causa benéfica que le importe y a la que vaya a donar parte de su dinero. Pero de los 11 famosos que más donan a caridad, 8 son mujeres, 2 son matrimonios de un hombre y una mujer y el otro es un maricón. Y aunque sus donaciones sin duda ayudan a gente, son casi siempre una campaña de marketing, algo que no cuestiona las estructuras económicas que dan pie a la desigualdad, sino que le ponen un parche. If you ever question the overarching economic policy,
That's not considered feminist. Algo que se anuncia a los cuatro vientos para dejar claro lo buenas personas que son, mientras sus prácticas pueden seguir siendo bastante dudosas. Sí, Beyoncé dona al Black Lives Matter o crea una fundación para ayudar a mujeres afroamericanas a empezar pequeños negocios, pero su marca de ropa explota a mujeres en Sri Lanka. Sí, Taylor Swift dona la investigación contra el cáncer, pero es quien más CO2 emite a la atmósfera porque básicamente coge el jet privado hasta para ir a por el pan. Realmente no creo que sea la que más emite a la atmósfera, pero desde luego es de las que más para ser una sola persona. Por favor, Swifties, no me tumbéis el canal. En estas obras las damas colocaban mensajes que glorificaban su nombre o el de su casa, dejando claro a quienes iban a ese hospital o a ese convento quién había puesto el dinero. Porque no era solo poner el dinero, era también elegir a qué canteros se contrataban, cómo hacer la obra, qué decoración iba, etc. Y una dama podía elegir qué mensaje quería dar con su edificio, si uno que glorificaba a la familia de su marido o uno que glorificaba a su propio linaje y nombre. Esto no solo era una forma de promocionar su imagen, también controlaba el discurso e incluso daba dinero. Este es el caso, por ejemplo, de la Rioja Alavesa que ha investigado Isabel Mellén en su libro Tierra de Damas. En Álava la mayoría de iglesias no eran propiedad de la iglesia, sino que eran privadas, en parte porque el obispado se había trasladado algo más lejos. Así que muchas familias nobles construyeron iglesias donde ellos mismos nombraban al párroco. Esto, por una parte, controlaba lo que la gente fuese a oír en misa y controlaba también a una figura que iba a ser de confianza en el pueblo para todo el mundo. Por otra parte, las donaciones que hicieran los fieles cuando se pasaba el cepillo los domingos no irían a la iglesia directamente, sino que pasarían primero por las arcas del señor dueño. Pero lo que argumenta Mellén es que muchas de estas iglesias fueron construidas por orden de damas, mujeres que diseñaron estos edificios, contrataron a los canteros, a los pintores y que se representan a sí mismas en las paredes y las puertas de estos edificios. A menudo representaban lo que la sociedad esperaba de ellas, las expectativas de género. Tenemos a mujeres pariendo o incluso enseñando la vulva, que, aunque eso hoy nos parezca algo, bueno, que yo solo haría con unas cuantas copas encima delante de un distinguido caballero, en la época era un símbolo de maternidad y fertilidad. Era una forma de darse renombre a sí misma como madre. Pues lo que soy yo, ser madre. Y estos estilos se imitarían después en otras iglesias. Por ejemplo, las mujeres de la Casa de Haro instauraron un santuario en Estíbaliz, trayendo a canteros desde la Borgoña francesa, y después el estilo de Estíbaliz se imitaría por todo el País Vasco. Pero 800 años después, en los siglos XIX y XX, cuando se estudiaron estas pinturas y estas obras, de repente ya no se hablaba de mujeres. Ya no había mujeres pariendo en los muros, ni ordenando las obras, ni en misiones diplomáticas. Así que, ¿qué pasó? A finales del siglo XVIII ocurrió una cosa, no sé si os suena, la Revolución Francesa. Un día había reyes y al día siguiente yo no tenía cabeza. A lo largo del siglo XIX habría otras revoluciones, e incluso ahí donde no se echó a los reyes había una cuestión evidente. Algo tenía que cambiar. Las revoluciones burguesas intentaron acabar con los privilegios de la nobleza e instaurar los valores de igualdad, libertad y fraternidad. El antiguo régimen, donde lo que primaba era tu estamento, fue sustituido por un nuevo orden donde lo que primaba eras tú como individuo y tu clase social. Pero al contrario que en el antiguo régimen, ahora tu dinero y tu clase no estaban determinados por tu nacimiento, sino por tu esfuerzo. En teoría, claro. Ahora los poderosos no iban a ser nobles, sino empresarios. El rey ya no era un monarca absoluto, sino un mediador limitado por una constitución o por un parlamento. Sus relaciones privadas, con quien se casase o se dejase de casar, importaba menos. Y ahora que la importancia no estaba en el linaje, sino en la cuenta bancaria, las alianzas no se tejían en la corte a través de matrimonios, sino de acuerdos de negocio. Este modelo separaba dos esferas, la pública, la de los negocios y la política, y la privada, la del hogar y la familia. La primera era la de los hombres, los que habían conseguido el derecho al voto y los que salían a ganar el pan. La segunda era la de la mujer, el ángel del hogar que tenía que dedicarse a su familia, a educar a los hijos y atender la casa. Esto si eras rica, claro, si eras pobre, pues a currar como todo el mundo, que hay que ganarse el pan. Pero recuerdo que este vídeo va de... Señoras bien, señoras bien. Ahora primaba tu género. Los ideales de la burguesía se marcaron como universales porque, en teoría, todos éramos iguales. Pero así como antes las dos esferas del poder eran complementarias, ahora eran mundos diferentes. La vida pública no podía afectar a la vida privada, ni la privada podía afectar a la vida pública. Una buena mujer era la que no molestaba demasiado, que cuidaba de la casa, los hijos y del marido. Incluso reinas como la reina Victoria fueron juzgadas por adecuarse a estos ideales del ángel del hogar. Victoria fue alabada como una buena madre y una esposa abnegada porque cuando se murió su marido mantuvo un luto de 40 años. Madre mía, amor, que a mí también me gusta vestir de negro, pero por favor,
Un poquito de juego al menos. Pero cuando esa vida privada es menos reluciente, sigue siendo la excusa perfecta para criticar a una mujer. Taylor Swift fue criticada por tener muchos novios y cantar de ellos, Britney por ser mala madre, Madonna por sus parejas sexuales. Una mujer que ponga el pie en la esfera pública no va a tener el privilegio de la vida privada, porque cuando una mujer sale de la esfera de lo privado y lo doméstico a la esfera pública, se entiende que ha dejado la puerta abierta por donde cualquiera se puede meter a fisgar. Y si encuentra un trapo sucio, pues habrá que sacarlo a la luz. Y mientras, artistas masculinos que cantan de sus novias y sus exes, o que son malos padres, o que se exceden en las fiestas, bueno, ahí hay que separar a la obra del artista, lo público de lo privado. Este ideal de mujer burguesa, relegada al hogar y a la familia, cambió no solo cómo vivían las mujeres de su época, también cómo se veían las mujeres del antiguo régimen, ese mundo que se había perdido. Porque da la casualidad de que es ahora cuando empieza a construirse la historia como disciplina, y estos historiadores, como de costumbre, encontrarán en el pasado lo que ellos querían buscar. Grandes hombres que lideraron a la nación en momentos difíciles o que la llevaron a momentos gloriosos. Y cuando se encontraban con una mujer que había llegado a ocupar el poder, tendían a verlo como una invasión de un papel que no les tocaba. Un ejemplo clarísimo para ver esto es cómo se hablaba 200 años después de reinas que en su momento destacaron por cumplir con su papel, por ser animales políticos, diplomáticas y en definitiva cortesanas. Damas como Leonor de Aquitania pasaron a convertirse en mujeres ambiciosas que manipularon a sus hijos y los levantaron contra su padre por puros celos. Pero tal vez donde mejor se ve este cambio es en cómo se habla y cómo se compara a las buenas y a las malas reinas. La doctora Laura Oliván comparó cómo algunos historiadores entre el siglo XIX y principios del siglo XX hablaron de dos reinas separadas por 200 años pero que vivieron situaciones muy parecidas. Mariana de Austria, que fue regente de su hijo Carlos II y que encajaba en el modelo de reina cortesana, y María Cristina de Habsburgo-Lorena, la regente de Alfonso XIII, que encajaba en el modelo de reina domesticada, una mujer que antes que reina era viuda y madre abnegada. Pues lo que soy yo, ser madre. Los historiadores del siglo XIX criticaron a Mariana de Austria por haber gobernado, por haber mediado en negociar los matrimonios de su hijo que, recordemos, consiguieron la paz con Francia. Añádase a esto que el poder personal y absoluto exige para ejercerse con éxito condiciones de juicio, experiencia y carácter que es muy difícil que reúna en sí una mujer, y fácilmente se comprenderá lo mucho que le faltó a doña Mariana de Austria para darle a España el gobierno que necesitaba. Sí, Cristín de Pizán, verás que han pasado como 500 años y aún no ha cambiado mucho la cosa. ¿Te importaría reencarnarte o algo? Que borre este número. Vale, bueno, lo siento. Que Mariana cumpliese con sus obligaciones como regente de gobernar y mediar se veía en el siglo XIX como algo terrible, algo que se debía a que la reina era demasiado ambiciosa o emocional, o que quería quitarse de en medio a gente por rencillas personales. Hoy decimos que no hay que juzgar el pasado con la moralidad del presente, pero estos primeros historiadores hacían sus cosas. Además, Mariana iba en contra de otro ideal femenino para la sociedad burguesa, el de la madre como educadora de sus hijos. Carlos II, el pobre, tuvo muy mala fama en esta época. Normal, con él se acabaron los Habsburgo y el pobre no tenía un árbol genealógico, tenía un bonsái. Pero todos los defectos del hijo se achacaron también a la madre y a que le había educado mal. Las faltas del hijo se achacan a la madre, que encima de ser mala madre, es mala mujer, porque claro, no ha cumplido con su deber como madre. Pues lo que soy yo, ser madre. Laura Oliván compara este caso con cómo esos mismos historiadores hablaban de otra reina regente, María Cristina. De ella destacaban sus virtudes cristianas de viuda sufrida y madre abnegada que prefería alejarse de la corte para dar pequeños paseos con sus hijos y estar en el palacio haciendo tareas domésticas como coser o cuidar de las plantas. Por supuesto, nada de cocinar ni fregar, porque para eso seguía teniendo sirvientes. La intachable conducta de doña María Cristina, llevando con igual dignidad las tocas de viuda y los atributos de regente, y revelando en toda ocasión sus virtudes de cristiana, sus abnegaciones de madre y sus perfecciones de gran señora, la fuerza imponderable de la tradición monárquica neutralizaba el filtro desmoralizador de la propaganda revolucionaria. Esta era una reina doméstica y privada, y aún así, por doméstica que fuese, su papel seguía siendo político. Toda la prensa que destacaba lo que había sufrido, lo que ayudaba a los pobres con obras de caridad, servía para dar una imagen de la monarquía como todavía necesaria, como parte esencial del país, y como institución que aseguraba y simbolizaba el bienestar de toda la nación. Pero además, por todas estas ideas de qué tenía que hacer una mujer y dónde tenía que estar una mujer, estos historiadores tampoco eran capaces de encontrar a las mujeres en el pasado. Por ejemplo, esta pintura románica de la iglesia de Alaiza, ¿qué creéis vosotros que es? ¿Un parto? Quiero decir, no es el arte más detallado, pero parece una persona de cuclillas sacando algo de entre las piernas con una vacinilla al lado, ¿no? Bueno, pues para algunos historiadores esto era o bien un hombre masturbándose,
¿O un demonio defecando y esparciendo sus heces por el mundo? Well, es un plan de tarde como otro cualquiera. Yo, si fuese un demonio, pues también haría esas cosas. La verdad es que llama la atención que los historiadores fuesen capaces de ver antes a un demonio que a una mujer. Name a woman. Name a woman. Yeah. Y ha llevado otros 150 años para que llegasen investigadoras que echasen un vistazo a todas esas fuentes donde aparecen mujeres y las mujeres hacen cosas, para darle una vuelta a todo esto y dejar claro cómo no solo hubo mujeres con poder en la Edad Media, también hubo formas de poder que eran femeninas. Cosas como el matronazgo o la diplomacia, donde se esperaba más una mano femenina que una masculina. Y formas de poder femenino que ayudaban a sostener una estructura patriarcal. El objetivo de este vídeo no es decir que vivan las mujeres con poder o que en la Edad Media vivían mejor. No intento que esto sea un alegato del feminismo más blanco. Llevo, Dios, no quiero ni mirar cuánto tiempo, hablando de mujeres con poder, mujeres que tenían un privilegio, claro. Pero la dama no era una mujer, era lo que surgía en la intersección del género con el estamento social, con el linaje de sangre. Una campesina tendría más en común con un campesino que con una dama, aunque ambas en algún momento de su vida se encontrarían con discursos y violencias bastante parecidos dirigidos a ellas. En la Edad Media, en palabras de la feminista islámica Leila Ahmed, las mujeres eran activas dentro de los parámetros limitados que permitía su sociedad. Estas reinas, estas damas, eran indispensables para mantener un régimen patriarcal en el que sí, eran de segunda y sí, tenían que aguantar desafíos basados puramente en la misoginia. Pero mejor eso que no tener ningún privilegio, ¿no? Esto no es algo nuevo. Hay años de estudios sobre el papel que juegan personas minorizadas en mantener el sistema que las oprime solo porque les garantiza algunos privilegios en otros aspectos. Un hombre gay puede estar oprimido por su sexualidad y ser considerado menos hombre y aún así ver a las mujeres como inferiores. Una mujer rica puede sentir que hay un techo de cristal en el mundo corporativo y aún así negarse a regularizar la situación de sus empleados. Beyoncé puede recibir críticas misóginas y racistas y defender los derechos de las mujeres afroamericanas menos privilegiadas que ella y aún así explotar el trabajo de otras mujeres en la otra punta del mundo. Any feminism that privileges those who already have privilege is bound to be irrelevant to poor women, working class women, women of color, trans women of color. El orden que surgió tras la caída del antiguo régimen seguía gobernado por hombres, pero aún más importante, seguía basado en la desigualdad. Esa desigualdad ya no era de sangre sino económica, pero era la misma. Los hombres ricos siguieron gobernando y a las mujeres ricas les impusieron nuevas limitaciones. La limitación de ser madre, de cuidar de la prole, de seguir en casa, de no votar. Privilegiada, pero encerrada. Y estas limitaciones llevaron también a borrar la posición que las mujeres habían tenido en el pasado. Los estudios de regionalidad de mujeres con poder nos han ayudado a entender mejor cómo se construye el poder. A veces hablamos de mujeres y poder y corremos el riesgo de quedarnos en, como diría nuestro expresidente, decir que las mujeres hacen cosas. Las mujeres de un estamento concreto, sobre todo, pero las hacían. Es el equivalente académico a decir que Taylor Swift mueve millones o que tiene influencia incluso sobre varios jefes de Estado. Sí, claro, es así y es interesante entender cómo eso es así, o cómo ha sido utilizada Taylor Swift como un símbolo de feminidad, o cómo intersecciona con ideas de pureza y de raza. Hay un vídeo súper interesante de Alex Ávila si os interesa eso y os lo voy a dejar en la descripción. Pero la cosa es que no podemos dejar esos estudios en afirmaciones vacías de girl power o de las mujeres hacen cosas, los maricones hacen cosas, hay maricones ilustres, hay mujeres ilustres, pues claro que los hay, y sus historias molan y son interesantes y lo que tú quieras, pero deben ser algo más que una anécdota personal. Deben ser el punto de entrada a entender cómo se ha construido y sostenido la desigualdad. Porque sí, hay maricas ilustres y mujeres ilustres que tuvieron poder pese a las limitaciones que les imponía su época. Leonor de Aquitania, Margarita de Anjou, Miley Cyrus, Taylor Swift... Todas han sido mujeres que hicieron cosas impresionantes, que manejaron el poder, pero lo hicieron en pos de un orden injusto y patriarcal. Y hablo en pasado porque estoy incluyendo ahí a mujeres que llevan muertas siglos, ¿eh? No estoy intentando matar a Taylor Swift ni a Miley Cyrus. No quiero tener de repente a las Swifties atacándome en la sección de comentarios. Aunque supongo que si atacase directamente a Taylor Swift y eso provocase la ira de las Swifties, ¿subirían el engagement a dejarme horas y horas de comentarios furiosos o se colectivizarían y conseguirían tumbarme el canal? Creo que más lo segundo, ¿eh? Y a ver, no quiero terminar con la leccioncita pesada y la frase hecha de rojo de mierda, pero ninguno será libre hasta que todas seamos libres. Ya sé, ya. Las reinas perdieron poder y sobre ellas se implantaron otros iconos de feminidad.
iconos impuestos desde fuera, privilegiados y con influencia, pero que siguen siendo juzgados por lo mismo. Su pureza, cómo cuidan de los demás, hacen obras de caridad, cómo visten, son amables con sus fans, cómo visten, tienen siempre una cara bonita, son delgadas, sonríen, cómo visten, son educadas, son buenas madres, quieren tener hijos, son promiscuas, cómo visten. Las críticas que se vierten hoy sobre las reinas del pop son las mismas que hace 800 años. Y aún así, estas reinas cumplen con su papel y las expectativas puestas sobre ellas porque hay más que ganar si el sistema no se sacude demasiado y si tú puedes quedarte lo suficiente cerca de la cima. Shake it off, shake it off. Hoy consideramos que los famosos deben hacer obras de calidad. No, de calidad no. Oye, te vas a callar ya un poquito, ¿no? Men, am I right? Oh. Señoras, capitalistas, chochocentristas, señoras mal, señoras fatal,